¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Estamos aquí llegando al Domum Miguel, el Día Mundial de Oración por las Misiones, que corresponde también al 29º Domingo del Tiempo Ordinario en la secuencia de Lucas, ¿no? ¿Cómo ves? Y fíjate que el Evangelio nos plantea ahí algo que de entrada puede parecer así como extraño bueno, es una idea que siempre me viene decir: Dios no se hace del rogar. Y aquí parece que Jesús dice: a ver, insístele, ruéguenle, ¿no? Porque la enseñanza que da, moléstenlo, estén ahí machacando día y noche hasta que les haga caso. Y bueno, pues estamos en el mes de la misión, acá en la Arquidiócesis de México estamos en la megamisión. Y pues se requiere que hagamos un poco de reflexión. La megamisión yo creo que es riego por goteo, ¿no? Riego por goteo. Más que un chubasco, porque la megamisión me suena a chubasco. Es como un riego por goteo. El Papa nos dice que tenemos que tener una actitud misionera. Y don Carlos nos ha estado insistiendo en que esto debe ser una constante. Chubascos, por ejemplo, la Misión 2000 o la Misión Guadalupana. Este asunto de la megamisión me parece más como riego por goteo, en el que las comunidades se tienen que ir forjando como comunidades misioneras. En una actitud totalmente misionera. Así es, permanente, no es de un momento fuerte, sino un cambio de mentalidad. Sí. Para mí esto significa la megamisión. Pues es ir abonando en todo el proceso que hemos hecho en los últimos años desde el sínodo, desde el segundo sínodo arquidiocesano, que va construyendo, hay que decir también que con mucha fatiga, esta actitud misionera de ir hacia afuera. Ahora el Santo Padre dice una iglesia totalmente en salida, que hace muchísima falta, pero es ir profundizando en esta construcción de una actitud totalmente misionera. Un cambio de mentalidad. Y no de estar ahí durmiéndonos en los laureles. Dormidos hasta que nos despiertan, nos sacuden un poquito la Misión 2000 y ya luego nos vamos aletargando. Esta iniciativa del Papa de hacer de octubre un mes misionero en todo el sentido de la palabra, no solo en la oración, sino realmente las comunidades locales convertirse en misioneras al menos una vez al año, que nos dé la pauta. Por ejemplo, en mi parroquia vamos a hacer juntos la reflexión, las jornadas de reflexión de la Laudato Si, pero en las comunidades de el Padre Jaime, tuya y mía, vamos a intentar hacer un procesito de consecuencias. Si bien en octubre reflexionamos, hacer como noviembre, diciembre, enero, un proceso de misión, que ya no va a consistir en solo ir a tocar casas y hacer una encuesta, sino por lo pronto hacer una campaña de misión acerca de, por ejemplo, en este caso de la ecología. Entonces, me parece que es un modo distinto de pensar y un modo muy actual de pensar. Muy necesario. Muy necesario. Efectivamente, el Evangelio tiene que ser anunciado. Así. Y aquí, como decía San Juan Pablo II, ¿no? En una nueva evangelización con nuevo impulso, igual en sus contenidos, pero con métodos y con un impulso distinto. Sí. ¿Y qué te parece si escuchamos el Evangelio de este domingo? Me encanta. Y después vamos abonando un poquito a qué es
el modo, cuáles son los métodos que podemos como vislumbrar en todo lo que vemos sobre la misión. ¿Te parece? Muy bien. ¿Quieres leer? Sí, con mucho gusto. Ahí está, gracias. En aquel tiempo, es de Lucas 18, el 1 al 8. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me sigan molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y que los haga esperar? Les digo yo que hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Ahí está, la cuestión de la fe, que es central, ¿no? En esta construcción de la relación con Dios. Decíamos, parece que Jesús dice, pues hay que estarle machacando a Dios una y otra vez para que les haga caso. Y pues hay que decir que en mucho la práctica de muchos bautizados va como orientada bajo este principio. Hay que pedirle una y otra vez, hay que ofrecerle como una mochada, como una mordida, una novenita, un par de veladoras, un milagrito dorado, no sé, peregrinaciones, sacrificios o lo que sea. Así es. Y el remate que hace Jesús, ¿no? Creen que cuando el Hijo del Hombre el Padre, antes de la fe, creen que el Padre no le hará justicia, no les hará justicia. El Evangelio insiste en un Padre profundamente atento siempre, sí, ¿no? Un Padre que providente, ¿no? Ya lo dijo, pues vean los lirios del campo, vean los pajarillos que no tienen graneros y sin embargo no les hace falta el alimento todos los días, pero que necesita ¿cómo decir? Una profunda confianza en el Padre. Ahora, la confianza no nos la podemos inventar, necesitamos conocer al Padre. Oye, Victoriano, yo me pregunto y te pregunto, ¿el Padre no sabe lo que necesitamos? El Padre sabe lo que necesitamos, ya le dice Jesús. ¿Y por qué la insistencia? Yo lo pienso, y por lo que he leído, como en una actitud o mejor, en la necesidad que tengo yo de afianzar la confianza en Dios. Porque por supuesto que Dios no necesita que yo le esté rogando. Lo sabe todo. Ya lo sabe todo. De hecho, tú una vez comentabas, yo no le pido, ya aprendí a no pedirle cosas a Dios, sino a pedirle el Espíritu, ¿no? Al Espíritu Santo. ¿Por qué? Eso hago yo. Porque la confianza es que Dios sabe lo que necesito. Yo esta parábola la interpreto mucho en la necesidad que nosotros tenemos de tomar conciencia de que el don es gratuito. Es gratuito. Y yo creo que sí es necesario considerar
la petición, pero como no hacerle manita de puerco a Dios, no estar forzándolo, no estar forzándolo porque nosotros sabemos lo que necesitamos y Él no. Y entonces hay que llamarle la atención de su distracción, sí, claro. Para decirle, necesito algo, no te das cuenta que necesito algo. Entonces estás duro y dale, sí, dale. Sí. Y sí, en realidad es para mí, para que yo aprenda a confiar exclusivamente en Él. Así es, ¿no? Y tener en cuenta ir haciendo una conciencia de que nosotros somos el objeto de la providencia, el objeto de la justicia, como ir... El bien precioso, decíamos en un evangelio pasado del capítulo 15, ¿no? Así es. Es el objeto precioso para Dios que no se resigna a perder. Y entonces pues lo va cuidando y le va dando lo que necesita. Y yo creo que la constancia, incluso machacona que parece en el evangelio, es para que yo me dé cuenta que Dios está al pendiente. Así es, tomar conciencia del don pues misericordioso que Dios nos da. Sí. Yo también lo enfoco, a ver si tú estás de acuerdo. La oración puede ser rezos, machacones, pero también puede ser interpretada como Jesús hacía con el Padre y con sus discípulos, que nos enseñó a orar, a un trato de amistad, como decía Santa Teresa de Ávila, un trato de amistad, una amistad que se tiene que frecuentar. Cuando yo descubro que mis amigos en la amistad, en el diálogo, van comprendiéndome y yo los voy comprendiendo y nos vamos compenetrando de tal forma que sentimos la necesidad del otro y la tratamos de aliviar. Por ejemplo, en este periodo de la parroquia, muchos amigos me han tratado de aliviar en la situación que estoy enfrentando, y cuando nosotros vemos que el diálogo da resultado, comprendemos mucho la benevolencia de los demás. La benevolencia que nos tienen, la generosidad, y surge, como en el caso de los leprosos, la necesidad del agradecimiento. Sí. Malú en un comentario me decía que ¿por qué Dios regresó solo uno, el samaritano? Porque solo uno se dio cuenta de la benevolencia, de la generosidad de Dios. Todos los demás se sentían merecedores de la curación. El que regresa se siente inmerecedor. Sí. Y esta es la conciencia que nosotros tratamos de hacer a la hora del diálogo con Dios. Sí. Y por supuesto que nace mucho de la necesidad inmediata, es decir, cómo voy acercándome a Dios de una manera abierta y con total confianza. Sí. Es decir, pues esta es mi necesidad y ahí estoy, ¿no? Y entonces es como un camino pedagógico, ¿no? Para que yo vaya acercándome al Dios amoroso del que Jesús viene a hablar, viene a hablarme presentándome como un papá. Un papá afectuoso, lleno de ternura y providente, ¿no? Entonces, el objetivo está planteado. Jesús les dice a sus discípulos esta parábola por la necesidad que tenemos de la oración. Y esta necesidad que tenemos a veces la menospreciamos, la maltratamos, la ignoramos,
Yo me refiero al caminar de la arquidiócesis después del sínodo, que se dio más la capacitación de los equipos misioneros que la oración. Y esto es una tentación, entrarle a la cultura de la organización, sin considerar que la ayuda es misericordiosa de Dios. Sí. Y entonces en este mes tenemos que darnos cuenta que con todo lo que vamos a hacer, tenemos que empatar nuestras acciones con la oración. Con la oración. Porque si no, pues vamos fíjate que Juan Pablo II en la Terzo Milenio Ineunte, el tercer milenio que está llegando, allá por el 2000 me parece que escribió este documento, donde hace hincapié justamente en esto. Las comunidades parroquiales necesitan convertirse en una auténtica escuela de oración, dice el Papa, porque de otra manera corremos el riesgo que estamos viviendo. Yo creo que ya de alguna manera un poco más clara al final de su ministerio, Juan Pablo II ve la urgente necesidad, dice él, de recurrir a los grandes maestros, a los doctores de la espiritualidad cristiana, por esta necesidad profunda para que sea auténtico nuestro anuncio, haya una profunda integración en Dios, una profunda intimidad. Así es. El diálogo amoroso, amistoso con Dios. Y entonces creo que una de las cosas fundamentales, por supuesto, esto que vienes diciendo para la misión, no hay misión si no hay una actitud profunda de abandono en la providencia de Dios. Así es. Recuerdo que en la oración que hacíamos, ¿te acuerdas? Para la misión 2000, donde decíamos que nuestra confianza no esté en los métodos o en los medios que vamos usando, sino en Dios, ¿no? Hay que empatar profundamente las dos cosas, porque tampoco la misión es solamente rezar el rosario. Bueno, no hablamos, como dijera, exclusivamente de rezar el rosario. Sí. Hay que empatar las dos cosas. Si a alguien le funciona rezar el rosario para entrar, a todos nos funciona rezar el rosario. En una actitud de meditación profunda, pues está bien, sí, ¿no? Pero la meditación solita no es toda la vida cristiana. Bueno, no, claro. Hay que empatar profundamente las dos cosas, la acción con la oración. Marta y María, ya lo decíamos en el Evangelio de Marta y María. Y aquí entramos en una cuestión que es muy importante y que el Papa ha señalado y que ha causado mucho escozor en algunos ambientes a propósito del proselitismo. Así es. Porque nos parece que no nos parece, a mí no me parece, pero veo sectores, ¿no?, donde al parecer el modo tiene que ser un modo agresivo de imponer los valores del Evangelio, la secuela de Cristo, a cualquier precio. Y creo que yo creo que el Papa ve un gran peligro en esta actitud, porque el Evangelio, pues, basta ver la historia de la Iglesia, corre el riesgo de quedar ahí como embarradito, como haciendo acomodos, ¿no? Hoy muchos gritan, ¡ay, el paganismo! ¡Ay, el no sé qué, del sínodo de la Amazonía! Pero creo que la acción misionera de un proselitismo agresivo no conduce a la evangelización y al encuentro con Cristo. Jesús lo dice clarísimamente en el Evangelio: el que quiera seguirme, este es el camino. Y entonces
¿De qué manera se cumple entonces el mandato? Vayan y hagan discípulos por todo el mundo, porque hay quien piensa que a Chaleco hay que ir y bautizar como San Francisco Javier, ¿no? 24 horas al día. O de qué manera se plantea, y yo creo que esto que venimos diciendo nos puede dar pistas interesantes, de qué manera vamos y anunciamos el Evangelio. Y entonces, por supuesto que hay una exigencia, decías tú, de empatar la vida interior, la oración, la contemplación, el misticismo que nos proporciona creer en Jesús, a una acción que tiene que ver, me parece que por ahí va el Evangelio, que tiene que ver no con imposiciones, sino con la posibilidad de la transformación o de la conversión del corazón, que no tiene que ver con andar escupiendo el pecado del otro en su rostro, creyéndome yo inmaculado y santo, sino en el profundo compromiso de dar testimonio de mi fe. Esto que últimamente citabas de muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe, de Santiago, que ha sido la experiencia de muchos santos, ¿no? Y yo creo que de todos los santos, es decir, me viene solo por citar uno de nuestros tiempos, Santa Teresa de Calcuta, que narra en su vida que a un cierto punto, ya ves que recogía moribundos por las plazas de Calcuta, por las calles de Calcuta, y le dijo, uno de los moribundos, parece que le dijo, ¿por qué no nos hablas de tu Dios? ¿No? Porque pues obviamente hay un proselitismo agresivo ahí, impositivo, y Teresa le dijo, pues eso estoy haciendo, ¿no? Es decir, la actitud amorosa, cercana, misericordiosa, que es una palabra que a algunos hoy les causa ahí como mucho conflicto, la misericordia. Yo creo que si no entramos en el corazón de Jesús, que es misericordioso, y no nos planteamos la urgencia de vivir en la actitud misericordiosa, el anuncio del Evangelio pues tiene los efectos que vemos. Sí, y yo lo pienso así, es más seductor que propaganda impositiva. La evangelización tiene que ser un trabajo seductor, un trabajo seductor en el sentido de que la gente se enamore de Jesús. Jesús mismo fue sumamente seductor. Yo no me explico el pasaje de la mujer pública que se acerca a Jesús a lavar con su perfume los cabellos, a enjugar sus cabellos con el perfume, sino es porque se sintió seducida por el Señor, no en el plan sexual. Es decir, la prostituta, la mujer de la calle, no iba a responder a ningún hombre que la quisiera ver como un trabajo seductor a nivel sexual. Claro. La seducción del Señor es precisamente lo contrario, porque está vaciada del contenido sexual, puede ser profundamente seductor. Y esto nosotros lo tenemos que entender. La propaganda no sirve, la propaganda impositiva menos. La espada con el Evangelio no se llevan, sino que nosotros tenemos que tener una actitud de verdaderamente de alegría por haber vivido la intimidad con Dios,
y salir al encuentro de las personas, dejándolos en total libertad para aceptar o no aceptar el camino que nosotros hemos escogido. Sí. Y entonces nuestra posición será profundamente seductora. Sí, claro. Y yo creo que pues ese es el modo que el Evangelio nos propone de ser misioneros, ¿no? Así es. Lo dice una y otra vez, quieres el primero, ponte al último, sé el servidor de todos. Si le hiciste a uno a estos insignificantes, a mí me lo hiciste. Perdona a tus enemigos, presta al que no tiene. Es una constante que Jesús va diciendo en el sentido de una transformación auténtica del corazón, porque de otra manera irremediablemente me parece caemos en ideologismos, en ideologías que alejan del Evangelio y matan el espíritu evangélico. Hay que tener mucho cuidado con este proselitismo a ultranza y también con la prisa para llenar nuestras parroquias de gente, ¿no? Eso no es. La prisa nos hace mucho daño. Sí. Nos hace mucho daño. Pues yo creo que con esto tenemos una buena pista para entrar para reflexionar y plantearnos de qué manera nosotros vamos haciendo discípulos, porque hay que decir que el mandato es para todos los bautizados, todos estamos enviados a ser discípulos y no hay mejor defensa de la fe que vivir de acuerdo a lo que Cristo Jesús nos ha enseñado. Entonces, profundamente seductor, ¿no? Profundamente seductor. Entonces, bueno, pues amigas, amigos, ahí está el planteamiento de este mes misionero que nos ha dinamizado también a nosotros ahora en este proceso de transición que todavía estamos ahí, a lo mejor hasta que Dios nos llame a cuentas, como decían los antiguos. Y espero que sea pronto. Seguiremos ahí en la transición. Es la condición humana, sí. ¿no? La transición. Y entonces, bueno, pues compartan si les gusta este contenido, suscríbanse, comenten, es muy importante. Agradecemos muchísimo los comentarios que nos hacen. Los buenos y los malos. Los buenos y los malos, gracias. Porque nos hacen reflexionar, también nos hacen pues ver otros puntos de vista. No somos proselitistas impositivos, sino vamos tratando de descubrir los caminos de Dios para vivir mejor el Evangelio. Nadie tiene la razón total, nadie tiene la verdad absoluta, sino solo Dios. Y nosotros somos servidores de Dios en el sentido de ir descubriendo la verdad que es buena para nuestra vida. Sí. Pues ahí está, amigas y amigos, nos vemos la próxima. No se olviden que comenzaremos las transmisiones en vivo a partir del jueves a las 7 de la tarde. 14 a las 7 el jueves 17. El jueves 17 a las 7 de la tarde. Perfecto. Bendiciones.